quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Gloria a tu precioso y santo nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por haberme permitido dormir en paz. Se cumple tu preciosa palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque, Señor, tú eres quien nos guardas, quien nos protege, Señor, aun cuando estamos en reposo. Amado Dios, con humildad nos acercamos a ti, pero lo hacemos confiadamente ante el trono de tu gracia. Nos acercamos a ti a través de la oración, porque, Señor, ha sido el método que tú has dispuesto en tu sabiduría para que el ser humano se acerque a ti. Oramos con fe, oramos, Señor, en obediencia. Como dice tu palabra, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, aunque aún mis ojos no te han visto, Señor, he percibido tu preciosa presencia. Sé que estás conmigo. Señor, yo oro y tú me escuchas. Yo clamo, Señor, y tú estás a mi lado y tú me ayudas, Señor, a caminar victoria bajo tu protección. Por eso, Señor, te amo. Por eso, Señor, te exalto, te agradezco con todo el corazón por tu gran amor y tu gran misericordia. Ruego, Señor, tu bendición. Puedes decirle, hermana, hermano, sobre mi país. Señor, obra en cada región de mi país. Desbarata todo plan de muerte, de terror, de violencia, de sufrimiento, Señor. Todo plan de las tinieblas. Señor, acalla las armas. Desbarata, Señor, planes de muerte, de hurto, planes de pecado, Señor, de perversión. Desbarátalos, Señor. Gracias porque me estás enseñando, Señor, acerca de esos dones, esos regalos maravillosos que tú, Señor, concedes a todos los que creemos en ti, Señor. Papito Dios, yo creo en tu palabra y creo en ti. Sé que algo poderoso vas a hacer en mi vida, algo nuevo, Señor Santo. Como dice tu palabra preciosa, Señor Santo. Señor, gracias. Yo ruego, Señor, que bendigas cada alma que se dispone a buscar de ti. Señor, yo ruego con humildad, Señor, que la diferencia, Señor, sea clara, determinante entre quien busca de ti y quien no lo hace, entre quien cree en ti y quien no cree, Señor. Señor, somos tu pueblo, tu manada pequeña. Señor, somos tu redil, ovejas de tu prado, Señor. Señor Santo, como ovejas, a veces fallamos, cometemos muchos errores, torpezas, malas decisiones, Señor. Damos cabida a sentimientos inadecuados, Señor. Ante cualquier dificultad, como que, Señor, nos desalentamos. Señor Santo, transforma mi vida, transfórmame a mí. Puedes decirle, mujer, si es el anhelo de tu corazón, porque todo lo que Dios toca es bueno. Dile, varón, transfórmame, cámbiame, Señor. Quiero ser, Señor, la clase de persona que tú quieres que yo sea, Señor. Señor, una hija, un hijo lleno de tu Espíritu Santo, un entendimiento, moviéndome en fe, no estático, Señor, una persona activa, un creyente activo. Señor, quiero ser tus ojos, tu boca, tus pies, tus manos, Señor, que ayuden a tantas personas afligidas en este mundo. Señor, muchas gracias. Te ruego que me guardes, dile, mujer, que me protejas, varón, dile. Señor, de todo mal y peligro, de todo azote de enfermedad.
Señor, de esos asaltos, atracos, secuestros, extorsiones, homicidios, guarda mi vida y guarda mi familia. Te lo suplico con humildad, Señor. Yo me deleito en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque, Señor, siendo tú el infinito Dios todopoderoso, te fijas en una persona tan imperfecta como lo soy yo. Te amo, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios te continúe bendiciendo, amada hermana, amado hermano en Cristo Jesús. Seguimos con este estudio hermoso que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar haciendo referencia a los dones verbales, a los dones orales o de expresión, es decir, los dones hablados, la manera como el Espíritu de Dios toma el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra lengua, para revelar sus grandezas, sus maravillas. Te invito a que vayamos a 1 Corintios 12, amén, específicamente al versículo 10. Haciendo referencia en este versículo, hace referencia a que el Espíritu Santo es el que da como Él quiere. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Lo que respecta, hermana, hermano, a estos dones de expresión, lo primero que diremos es que el don de hablar en otras lenguas es un don real. Es un don que existe y que está activo. Hay muchas personas que no creen o que sencillamente no permiten que el Señor fluya sobre sus vidas para tocar su corazón, su vida, su alma, su espíritu. De manera que ellos declaren o que declaremos con nuestros labios las maravillas de Dios, como sucedió allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. El hablar en otras lenguas es una manifestación externa, perceptible para el mundo y para los creyentes que nos rodean, de algo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Es la comunicación entre el Espíritu Santo de Dios y tu espíritu. Es un lenguaje netamente espiritual, declarando las maravillas de Dios, esos atributos de Dios, declarando la grandeza. Es tan hermoso. Incluso cuando oras en otras lenguas por alguna persona que está siendo atribulada, cómo fluye la presencia del Espíritu Santo y ministra a esa persona, y esa persona cae bajo la presencia de Dios, es abrigada por el poder del Altísimo, es libre, es sana. Diferentes manifestaciones reales del poder de Dios. Para hablar en lenguas, sencillamente debe ser una persona de oración. Debe ser una persona que te familiarices en el diálogo con el Señor. Es que hables con tanta frecuencia con el Señor, que ores y que veas cómo incluso tu mismo cuerpo, tu alma y tu espíritu son tomados, influenciados por el poder de Dios, y que empiezas tú a dirigirte al Señor en unas palabras, en idiomas desconocidos, a veces conocidos para algunos, como sucedió allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Amén. Cuando las personas escuchaban que aquellos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo hablaban diferentes idiomas, declarando las maravillas de Dios. Hermana, hermano, existe este don, créelo, búscalo, anhélalo. No hay que, esforzar, como dijera, presionar más bien, o fingir, peor aún, el hablar en lenguas. Suéltate en los brazos de Dios. Habla con el Señor en tu lenguaje, en tu idioma corriente. Declara las maravillas, pero sumérgete en el río de Dios y puedes decirle: Señor, coloca en mí ese lenguaje angelical, ese lenguaje espiritual, el hablar en otras lenguas. Y sigue orando y sigue creyendo. No es necesario presionar, no es necesario fingir de ninguna manera. Es necesario orar y orar con sinceridad, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, y vas a ver cómo el Señor te
te ministra y te permite hablar en otras lenguas. Hay otro don de expresión que es la interpretación de lenguas, que es la capacidad que Dios concede a determinadas personas para entender lo que ellas mismas están hablando o lo que otras personas están hablando bajo la influencia del Espíritu Santo. Es entender lo que otros no entienden. Es el lenguaje, en verdad, incomprensible para muchos, pero que quien tiene ese don de interpretación de lenguas está recibiendo de parte de Dios una traducción, digámosle así, entendible, para transmitirla de una manera legítima, pura, poderosa, que tiene propósito de parte de Dios. Como hablamos en ese lenguaje para honrar a Dios, para declarar sus maravillas, el Señor también se glorifica dando mensajes específicos a través de personas y concediéndoles esa interpretación de lenguas para hacer entendible que se está orando en el Espíritu. También está el don de la profecía, que es precisamente declarar esas maravillas. Hermana, hermano, hay que entender que el profeta de este tiempo es el vocero de Dios, es la persona que declara conforme a lo que está en la palabra. Amén. No hay que confundirlo con la palabra de ciencia. El Señor revela a través de la palabra de ciencia algo que hay o que un conocimiento que Dios quiere transmitir. La profecía es declarar las maravillas de Dios. Es que esta persona que habló en lenguas y que el Señor le concedió esa interpretación de lenguas, habla de manera entendible. Es un vocero de Dios, recuérdalo. Es una persona que está declarando lo que el Señor le está revelando, de modo tal que quienes están escuchando entiendan. En el capítulo 14 se hace referencia acerca del orden que hay que llevar en el hablar en lenguas, porque a veces se presenta desorden en muchas congregaciones. Dice en el capítulo 14, 1 de Corintios, el hablar en lenguas, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, presentemos la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, mira, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación es para subir el ánimo, para motivar. No la motivación del mundo, es para decirle a la persona, no temas, Dios está contigo, cuando el Señor dice, yo estoy contigo. Amén. La exhortación es un llamado de atención que hace el Señor bajo su dirección. Es un llamado de atención, digámoslo así, como Dios lo hace todo en orden y con amor, en su preciosa sabiduría. Dice luego, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces es mejor indudablemente profetizar. Amén. Recuerda esto con claridad. Es importante no que todos hablemos de manera desordenada o que no entendamos lo que estamos diciendo. Hay edificación de la iglesia cuando hay esa interpretación de lenguas. Así que quisiera que todos vosotros, dijo el apóstol Pablo, hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aleluya. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Te presente esto. Las cosas de Dios no se pueden fingir, no se deben fingir. Dios no permite ese deterioro, esa simulación indebida. Para nada. Todo lo de Dios es santo. Dones de expresión. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por esos dones de expresión. Sí, Señor, yo quiero. Puedes decirle, mujer, si aún no lo has recibido, varón, yo quiero hablar en lenguaje espiritual, en otras lenguas, Señor. En ese lenguaje angelical, Señor, que surge, Señor, de esa comunicación directa contigo. Yo sí quiero, Señor,
te ruego que me lo concedas. Y te ruego, Señor, que aunado a ese hablar en lenguas, como dice tu palabra, en que habla en lenguas, en otras lenguas, pida interpretación de lenguas. Yo pido esa interpretación de lenguas para ser un vocero, Señor, de tu palabra, para ser un profeta que anuncie, Señor Santo, tus maravillas, Señor. Te lo suplico con toda humildad, que sea una persona que me ciña a la revelación de tu preciosa palabra. Señor Santo, gracias. Yo creo todo lo que dice tu palabra. Creo en estos dones, Señor, de expresión. Gracias. Creo en esos dones, Señor, de revelación. Y creo en esos dones, Señor, de poder. Dame como tú quieras. Yo me moveré en fe, puedes decirle, mujer de Dios y varón de Dios. Y te invito a que sigas orando, porque percibo en el Espíritu que Dios quiere hacer algo en este momento poderoso sobre la vida de aquella mujer, aquel varón, que le crea, que se humille ante Él y que anhele ese derramamiento, la gloria de Dios. Aleluya. Sigue orando por unos minutos. Un abrazo. Que Dios te bendiga.